Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al B-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange. Hoy en nuestro episodio número 144 tenemos como invitada a Constanza Brenchis. Constanza, un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola, buenos días. Bueno, estamos aquí en nuestros estudios y lo primero que te queríamos preguntar, Constanza, que es lo que le preguntamos a todos nuestros invitados, invitadas, es acerca de quiénes son, ¿sí? Luego, digamos, hablamos de a lo que se dedican. Siempre hacemos esta introducción que tiene que ver con que en Vide consideramos que lo que hacemos no nos define, sino que nos completa. Entonces, si tuvieses que compartir a la gente que está escuchando y que quizá no te conoce quién es Constanza en este 2026 que estamos transitando, ¿cómo lo contestarías? Más que definirte, es describirte, ¿sí? Buah, bueno, pues soy una mujer de 51 años que, que vive en Barcelona, tengo 2 hijos, una niña, Gabriela, que tiene 20 años ya, otro chico que tiene 15 y que vive en Lisboa. Con su padre Nuno, que es mi compañero, Nuno Revelo, que es músico. Y yo estoy un poco entre Barcelona y Lisboa, cosa que me encanta y a veces me genera un poco de, como de, no sé, mareo. No mareo, pero un poco de disyuntivas, pero básicamente me está gustando este ir y venir. Leo mucho cada día, escribo, cada mañana me pongo a moverme, a bailar, eso lo intento hacer casi cada día y a escribir. Es lo que al final acabo haciendo más durante el día, ¿no? Acompaño a muchos procesos artísticos y a personas. Me encanta cocinar, me encanta el cine, la fotografía, la música. También me gusta mucho deambular, pasear. Ese deambular sin hacer nada es como un estado que casi es el que más me gusta. O sea que eso me definiría mucho, el quedarme colgada, ¿no? Cuando era pequeñita mi hermana me decía, Constanza, ¿qué haces ahí parada? Quieta mirando la pared, ¿no? Claro. Y bueno, eso sería un poco... Genial. Y ahora después voy a volver a esta cuestión de, ¿no? de pendular entre dos ciudades, ¿no? Que tienen cosas en común y no tanto. Y ya un poco abriste la puerta a la siguiente pregunta, que es, desde este lugar que nos estabas compartiendo, ¿qué sentís que le traes al mundo de las artes escénicas? Que yo siempre repito, ¿no? Como ciertas analogías del mundo de la comida, ¿no? Con lo cual puede ser qué condimentos, qué recetas o qué sabores, pero también puede ser colores, pueden ser palabras, obviamente. Pero si tuvieras que pensar hoy en este momento de tu vida, ¿qué sentís que le estás trayendo? ¿Sí? Bueno, no sé si, o sea, es lo que siento que me sale a hacer, no sé si, y quizás eso aporta algo a alguien o al mundo de las artes escénicas, no lo sé, eso ya se escapa, ¿no? De mí. Claro. Pero sí que lo que me ha salido siempre a hacer y lo que voy observando que es mi manera de transitar esta tarea, esta profesión, esta manera de vivir, que es que trabajo desde lugares muy distintos, como enfoques muy diferentes, como si fueran facetas o caras de la misma investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, al dar una clase en una institución,
al dar un laboratorio en un sitio súper alternativo, muy poco conocido, luego en estar creando una pieza que no se acaba de presentar porque llevo 3 años trabajándola, en luego hacer un trabajo comunitario, social de 10 años, trabajar con adolescentes, escribir, estudiar filosofía. Bueno, como que siento que mi trabajo es muy como una red casi de contextos y de relaciones, y quizás eso para gente joven que está empezando o que está empezando a trabajar, eso les llama mucho la atención y de alguna manera los libera o las libera de pensar que la danza en este caso se vive solo de una manera, como que tienes que hacer una producción al año, presentarla en el gran Claro. festival de la ciudad, y eso es vivir la danza o la creación artística. Y para mí además hay mucha hibridación. No es solo la danza, sino es el pensamiento, es la música, es el sonido, es el contexto, ¿no? Y entonces para mí todos esos intereses van a la vez y los voy tejiendo como puedo o en los lugares que encuentro también complicidades, ¿no? Claro, claro, Mm, claro. Em, y en esta, vos tenés un approach también como dramaturga, ¿no? Entonces, em, y esto es algo que hemos hablado con otros invitados estos últimos, te diría 2 años, ¿no? Donde mm, muchos coincidimos en que hay dos cosas que pasan demasiado últimamente, que es que cuando uno va a abrir obras escénicas hay poca sustancia, poca profundidad. Parte de eso a veces se refiere a los momentos que estamos viviendo de la atención totalmente distraída, pero también con algo que se habla mucho, que no solamente es el recurso del dinero para hacer una obra, sino el mm, recurso del tiempo, mm, ¿no? O sea, claramente para mm, poder profundizar uno necesita mm, tiempo. mm, Entonces, ¿cómo sentís que, aprovechando que yo conozco tu trabajo mm. y sé por dónde vas, dónde está la palabra con el movimiento hoy día desde tu punto de vista, no solamente con la experiencia que venís de tantos años, sino también en tu práctica pedagógica, ya que Mm, también sos docente? mm. ¿Cómo sentís que va esta relación? Sí, esta relación de la palabra y el movimiento es una de las cuestiones que, no sé, que no sé, trabajando o como amasando cada día. Ujú, Y siempre, y es algo que me he dado cuenta mm. a lo largo del tiempo que hago, ¿no? No era como, voy a escribir y luego, o sea, y luego moverme o No, me no te sale interesa. natural. Sí, es como Sí. que practico esa, porque para mí hay es como si el movimiento del cuerpo tuviera una concreción, un, sí, una tridimensionalidad, un aquí y ahora, pero Mm, un aquí y ahora ya sabemos, ¿no? En esta cosa que el aquí y ahora puede querer decir muchas cosas, ¿no? Pero, y la palabra de repente como que despega hacia unas aberturas, mm. ¿no? Que son de otra calidad, no sé cómo explicarlo, o sea, como que de repente aparecen otros mundos que también estaban en el cuerpo, pero que la palabra los revela de alguna manera otra, ¿no? Entonces esas relaciones me fascinan mucho. Claro. Por ejemplo, ayer estaba con Beatriz González Magadán, que es mi colaboradora de tantos años, Mm, que siempre ha estado mirando eh, los proyectos que yo hago, sí. ¿no? O mirándome bailar, o mirándome dirigir, y luego tenemos conversaciones al respecto. Mm, Entonces ayer trabajábamos y yo estuve como 1 hora y media moviéndome, y entonces ella mira y ella escribe y yo escribo. Entonces también al ella escribir y luego hablar también sobre lo que ha escrito, de lo que ha visto, mm.
es como que se generan como diferentes planos también y dimensiones Claro. del trabajo, ¿no? Ujú. Y porque la escritura es una cosa, la oralidad también es otra, ¿no? Mm. Em, las imágenes que se miran y se perciben son una cosa, pero cuando se les ponen palabras, de repente ya son otra, ¿no? Entonces, todas estas relaciones y estos misterios, al final, al fin y Sí, al sí, sí. cabo, me apasionan, ¿no? Y Mm. me parece súper bonito porque ayer, por ejemplo, yo estaba bailando con un trabajo de memoria y veía eso y lo nombraba y ponía unas imágenes, ¿no? Mm. Y yo dentro tenía otras imágenes porque habían aparecido otros cuerpos, bailarines que yo conozco se habían colado ahí en mi danza, ¿no? Y entonces era como apasionante Mm. recibir sus palabras y sus imágenes que se superponían y alimentaban las mías y Mm. esa multiplicidad, ¿no? Que Sí. existe al bailar. Y que eso también es una diferencia, que cuando estás bailando hay una multiplicidad inapresable y la palabra en cierta manera queda ahí como, sobre todo la escrita, ¿no? Cuando Mm. escribes queda como algo ahí, ¿no? Que es un poco angustiante Mm. en comparación con el bailar, que es algo que pasa. Claro. Pero esa fijación de la palabra en la escritura, que luego existe el tachar, el romper, Mm. todo eso, pero a la vez es una diferencia muy grande con la experiencia de bailar y a la vez también alimenta algo, Mm. ¿no? Em, y pone en tensión también esa cosa efímera que Mm. sentimos, ¿no? Al movernos. Ujú. Buenísimo. Y digamos que es verdad, no estamos atravesados por, ¿no? Por en un punto de lo que, una de las cosas que se escucha de lo que nos explicas, por todas las cuestiones culturales de cada uno, ¿no? Mm, Que no solamente la historia y la memoria, que sí. también, pero la historia y la memoria con respecto a un contexto, ¿no? Mm, Y en ese punto, eh, la siguiente pregunta sería, ¿qué es lo que te estás, y tomando, ¿no? Desde donde lo dejaste en este compartir, mm. ¿qué es lo que te estás preguntando en este momento de tu vida? O sea, ¿hay alguna pregunta o algunas preguntas que te estén resonando, que seguro que sí, Sí. conociéndote un poco, pero una de las que nos puedas compartir? Hay una que es como que está súper presente, Mm. que además, o sea, me emociona o sea, es algo que me mueve mucho, Mm. que es la cuestión de cuando has puesto, cuando has permanecido en un lugar y Mm. desearías haberte ido, Mm. y cuando te has ido y desearías haber permanecido con el cuerpo, ¿no? O sea, esta cuestión de la huida del cuerpo Mm. y de la salida y del quedarse, del irse, del retirarse, del estar, Claro. ¿no? Todo eso, pues a nivel muy cotidiano, existencial, Sí, no sí, quiero sí. irme de esta puta fiesta que no me... ¿no? Sí, O sí, sea, sí, sí. pero porque No te quiere... solamente en lo trascendente Sí, o sí. lo existencial, sí, sí, puede ser en lo más, digamos, habitual y Es lo cotidiano, más habitual, o claramente. también cuando estás con una amiga y te está contando Sí. algo, como la escuchas o, también cómo te mueves en lo cotidiano, ¿no? Mm. Cuando yo pienso mucho en retirar el cuerpo porque hay toda esta lógica de la presencia del estar del estar y del ser visible, sobre todo con la visibilidad, pero a mí me libera mucho la cuestión de más bien poner el foco en el espacio que se deja cuando te mueves, ¿no? Claro. Porque se crea un espacio, entonces la relación ya no es la del sujeto que coloniza el espacio, bla, 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 sino que es un poco más, ¿no? Que es un poco más eh,
Bueno, pues formamos parte, ¿no? Claro, de un entorno, somos parte del entorno, sí, totalmente. ¿no? Mm, Y lo que se mueve en el entorno nos mueve y nos hace, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que me pregunto y con mis hijos. O sea, en lo más simple, ¿no? Pues ahora que estoy tan en el vaivén, voy a Lisboa, vengo aquí, que Gabriela está aquí y Igor está allí, ¿no? Pues si me voy, a veces no me quiero ir, a veces estoy y a veces siento que mejor irse porque entonces dejo un espacio que es interesante, una cierta distancia, sobre todo ahora en los momentos de adolescencia. No sé, como que me cuestiono mucho de todo esto. Bueno, Ujú, no, muy interesante. Y una pregunta más con mm, respecto a esto que te consultaba antes, que mm, tenía que ver con lo que dijiste al principio, en este vaivén, ¿no? Que mm, estás viviendo en dos ciudades, con mm, la familia, mm, dijéramos, partida en dos, mm, ¿no? mm, Em, a veces hay una imagen, en este caso conmigo, que yo soy un emigrado, ya, pero ya llevo mm, muchos años viviendo acá, 21, mm, em, que tiene que ver con la gente que dejó como un cuerpo, ¿no? En ese sitio de mm, donde viene. mm. O en mi caso, que viajo tanto por trabajo, dejo muchos cuerpos por todos lados. Claro. Pero una vez me dijo también alguien que es interesante quizá traerse todos los cuerpos con uno, ¿no? Mm, Y no tener la sensación, porque no solamente dejas el cuerpo que recordás, sino el que los demás que están ahí mm. recuerdan. O Sí, sea, sí, decir, vos sí, cuando sí, te vas sí. de Lisboa, Mm, dijéramos, mm, tu compañero y tu mm, hijo se acuerdan de una Constanza mm, luego se va a ir no sé cuántos días, mm, que es distinta a la memoria que Constanza deja ahí de ella misma, ¿no? Entonces, mm. y más en una relación tan intrafamiliar, Sí, sí, nuclear, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. em, y también reflexionando porque hace relativamente poco, en enero, estrenamos una obra en Mérida que habla sobre filosofía, cuerpo y movimiento, Mm. y hay una de las escenas que hablamos sobre la multiplicidad de cuerpos, por tanto es cuántos cuerpos sentís que tenés, dijéramos, en este momento, además de que está enfrente mío, ¿sí? Y cómo te llevas con esta imagen que te acabo de sugerir. Mm, buah, es que es infinito porque Mm, ayer justo también vuelvo al ensayo de ayer, a lo concreto que decía, yo me puse a trabajar sobre como una entrada a la memoria del mm, cuerpo y de repente mi cuerpo, o sea, yo sentía mi cuerpo como totalmente distinto, la sensación física, ¿no? mm, Del ensayo de la semana mm, pasada. Y estaba entrando por como la misma puerta, ¿no? mm, Em, entonces, obviamente el cuerpo, primero que está siempre cambiando, ya es una obviedad esto, pero, pero segundo que se superponen todas las edades y y se superponen todas las experiencias de corporalidades que, que te han atravesado, ¿no? Las más cercanas, familiares, las lejanas, las que has visto, las culturales. Es que, no sé, yo para mí no es multiplicidad infinita, no, mm. no, no hay un número. O sea, como no sé, me siento siempre muy, muy como desplazada, ¿no? Claro, Muy así. claro, claro. Y luego esa imagen que me has regalado me parece súper bonita, como traerse todos los cuerpos, ¿no? También mm, al principio cuando estabas preparando el café antes me decías, ay, pero tú de Argentina te fuiste como muy pequeñita, un bebé, ¿no? Y digo, sí, sí, un bebé, un mes, ¿no? Y, y esta es una imagen también que me acompaña mucho, Claro. este momento, porque, y me acompaña mucho también la imagen de mi hermana, que ya era un poco mayor, que tenía 3 años y medio, a la que sí tuvieron que agarrar y sacar de ahí, ¿no? O sea, a mí también, pero era un bebé, Mm, entonces siempre iba en brazos, claro. pero a Bárbara sí que ¿no? Y entonces esto de llevarse los cuerpos
con nosotras, vayamos donde vayamos, es una Sí, experiencia que la gente migrada, exiliados, migrantes, tenemos un montón, ¿no? total, sí, O sí, sea, sí. es como, porque luego también, cuando vinimos aquí, también venían muchos exiliados que luego también volvieron a irse, ¿no? Al cabo de unos años se fueron regresando a Chile, Argentina, ¿no? Y también había como un doble destierro Mm, de mm, mm, cuerpos mm, mm, que se van y que se genera una distancia. mm. Em, Mi hija, pues, es de otro padre diferente que el de mi hijo, ¿no? Entonces, también vivió un tiempo en el Ampurdá, venía y se iba. O sea, toda esta cosa de como tenerlos cerca y las distancias, yo lo he vivido mucho, o sea, me ha tocado como Mm, experienciarlo mucho y también saber como que estás ahí, ¿no? Que estás ahí en las distancias, ¿no? Del trabajo mm, de las distancias, mm, mm, de la presencia en la distancia, ¿no? mm. Y que es una parte, creo, esencial de tu ethos como creadora, ¿no? Mm, O mm. no? Sí, sí, ¿Sí? sí, total, total. Porque siempre, bueno, yo la vez Sí, que te he visto, siempre sí, trabajas con esto. sí, Ah, sí, llevo sí. unos años sin ver tu Mm, trabajo, pero bueno, te voy a mm, poner al día. mm. Y esta es una excusa para este reencuentro para que lo hagamos. Sí. Eh, y, y- y es muy interesante esto que hablas de las distancias, ¿no? Mm. Y es algo como que está dentro de tu musculación, dijéramos, Sí, ¿no? sí, No sí. es una cosa solo de movimiento o de emocional, sino Mm, es algo que, digamos, de tu cotidianidad, mm, que hay otras personas que tienen otras, ¿no? mm, Y siendo esto como un poco una de tus, dijéramos, signatures, ¿no? Como mm, autora, y pensándolo retroactivamente, ¿no? Retrospectivamente, perdón, eh, con el tiempo, esta distancia de cuando empezaste a dedicarte a todo esto que haces y hoy, mm. ¿recordás un momento que te dieras cuenta y que aparte, bueno, has hecho de como otros colegas y amigos que se dedican a esto, tu, digamos, no es que ficcionas tu vida personal, pero es un poco, va por ahí, ¿no? O sea, Mm, se me ocurre decir, perdón si que me maten los de la literatura, pero como que si fueras un poco una Melin Orthom o una Lucía Berlín de las artes escénicas, no sé si me explico, ¿no? sí. Pero ¿recuerdas un momento que dijiste, puedo hacerlo? O sea, como que te podías dedicar a esto. O sea, sí, seguro que hay varios, pero Mm. uno que nos puedas compartir. Puede ser reciente, puede ser hace 20 años, no sé. Es que como que no me lo cuestioné mucho nunca, incluso cuando me ha ido fatal muchas épocas, quiero decir fatal quiero decir que no ha sido fácil, que Nunca es fácil, sí. nunca es fácil y que no es como, porque además, bueno, yo qué sé, eliges hacer como te da la gana las cosas, pues tiene un precio eso también, o sea, Claro, claro. entonces, pero bueno, yo creo que hubo un momento que estábamos haciendo sí, recuerdo un momento que fue como un poco un apoyo, como una especie de, sí, estábamos haciendo una pieza con Victoria Spumber precisamente, Mm, que fue el primer solo que hice así largo y mm. que hicimos juntas, era en el Spy, pues yo qué sé, desde el 99, o sea, hace un montón de años. Sí. Para los que no saben, perdón, el Spy hoy es un teatro muy importante de la Sí, danza de Cataluña. Hoy es un parking, ¿sí? sí, exacto. Era nuestra casa en el momento, había sido la Filmoteca también, Mm, mm, y luego fue un teatro de la Generalitat muy bonito en el que todas las que de mi generación pasábamos por ahí, hacíamos, y había una programación muy variada, muy pero bueno, fue entonces presentamos, estábamos ahí ensayando en la Barceloneta, las dos súper emocionadas con eso, pero que era muy raro. Lo presentamos en Conservas con la Simona Levi en su antro en el Raval, que era un sitio así.
Y luego dijimos, bueno, la Simona Levi fue una de las primeras también, como ese momento de decir, venga, chicas, sí, venir a hacerlo aquí, ¿no? Vamos. En un antro pero que tenía mucha movida y presentábamos todas, ¿no? La Marta Galán, el Roger Bernat, ¿no? Toda Sí, la sí. peña. Y claro, bueno, yo me salía un poco también de esa onda, también, pero entonces presentamos ahí y luego lo presentamos al Mercat, aquello como un poco así, a ver, al Mercat, no, al Spy, era el Spy. Y entonces de repente nos dijeron que sí, que nos vieron un vídeo que habíamos hecho medio casero, medio así como podíamos, ¿no? En VHS probablemente. Sí, en VHS, con todo lo difícil que era hacer Era un eso Cristo, sí, sí, y sí. hacer un dossier que no teníamos ni idea de hacer, Sí. o sea, todo como así, tal. Y entonces ay, ahora no me acordaré del nombre de ella maravillosa, que dirigía el Spy en ese momento, nos dijo, sí, sí. Y nos quedamos porque era una pieza que no era nada, bueno, pues ni de los modernos, era una pieza un poco sui generis, ¿no? No era ni de los modernillos modernos performativos, ni tampoco de la danza así más formal, ni del contact. Era como un sitio así un poco peculiar. Y nos dijo que sí, eso fue como importante porque pensé, mira, no, o sea, pues tenemos un dinero para pagar a los colaboradores. Pero bueno, yo ya iba haciendo siempre cosas, o sea, como que eso fue un pequeño apoyo que de repente pues te ayuda, ¿no? En momentos de así que te sientes un poco también alienígena en el contexto y... Claro. Claro, genial. Y a la vez, recién nombrabas los momentos duros. ¿Pensaste en dejarlo en algún momento esto? Mira, no, o sea, no. Es que nunca, es como que siempre he ido como, no sé cómo explicarlo, porque he ido siempre como en estas investigaciones, como buscando los lugares, inventándome los sitios también, em, con más o menos fortuna, más o menos aciertos, cosas que haces que luego las miras y dices, hostia, esto estaba súper mal enfocado, o incluso, bueno, son cosas que necesitas hacer, no todo lo que se hace es como wow, ¿no? O sea, al menos ese es mi proceso, ¿no? Pero yo nunca es decir, como que, no sé, como que he necesitado, he ido estudiando, nunca me he planteado como mucho como la validación o como que, ay, me he ido haciendo y he ido como encontrando los lugares y he ido como, y ahora, por ejemplo, estoy en un momento que, bueno, es un momento, diría como intenso, difícil, difícil en el sentido de complejo, no sé, que pienso cómo seguir, ¿no? Cómo seguir, pero más bien por encontrar la forma, ¿no? Por esta investigación que va y encontrar la forma, encontrar el formato, encontrar el contexto siempre de cómo quieres hacer las cosas, ¿no? Que no te pueda la cosa de que hay el contexto y tú te tienes que adaptar, ¿no? O sea, eso yo a mí nunca o sea, siempre eso he luchado contra eso porque eso es lo que hace que en un momento dado puedas llegar a decir lo dejo, porque si siempre te tienes que adaptar al contexto, Claro, seguramente muchas claro, claro. ocasiones no podrás no estar, no.
no encajarás, ¿no? El encaje, ¿no? Es lo que te Sí. dicen los programadores. Vamos a buscar el encaje, ¿no? Y tú dices, a ver, o sea, perdón, no soy un... Gracias por traer esa palabra. Creo que nadie la nombró este año, pero encaje es buenísimo. Claro, ¿qué es? Es ¿Qué es? un Lego. O sea, Exacto, que es un Lego, ¿no? Entonces yo encaje. pienso, claro que me desanimo a veces, Sí, como sí. todo el mundo, me desanimo, pero me desanimo no tanto por el encaje o no, sino por cómo seguir en la búsqueda, ¿no? A veces la búsqueda es súper angustiante Mm, y no sabes cómo compartirla, cómo compartir, ¿no? mm, Ese es mm. el tema, ¿no? O sea, cómo compartir, ¿no? Lo que estás haciendo, porque nunca es una cosa solitaria ni nada, No, ¿no? no, 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 la compartís, es un acto colectivo, Es claro. un acto colectivo, ¿no? Y Mm, entonces, bueno, pues ahí va, ¿no? Entonces para mí, pues ahora estoy dirigiendo un posgrado, para mí ese espacio mm, forma parte de la búsqueda, porque ahí nos inventamos una manera de cómo compartir justamente todas estas cuestiones. mm, Y eso a mí me alimenta mucho, luego pues coge la forma de un proyecto en el Raval comunitario, 10 años, yo qué sé, ¿no? Pero intento no, siempre he intentado no, como, no dejarme, no sé. Ayer, por ejemplo, unas amigas están haciendo un libro que llevan muchos años trabajando con niños y sí, niñas sí. en la danza y están haciendo un libro, llevan muchos años haciendo un libro. Y entonces habían ido a una editorial de pedagogía, entonces les habían dicho bueno, que el libro estaba bien, pero que había todas unas partes de experiencia personal que no les interesaban, que tenían que enfocarlo más a la metodología enfocado a profesores, ¿no? Y venían un poco así como... Y yo les decía, pero a vosotras os apetece hacer un libro sobre metodología pura y dura, o sea, ¿es lo que queréis? Sí. Porque a mí yo he leído fragmentos y digo, a mí personalmente lo que más me interesó es justamente esta parte que os están diciendo que quitéis. Entonces, al final es la cuestión de cómo una se sitúa, qué es lo que Claro. quieres hacer. Pues si esa editorial pues no le interesa esa parte que justamente es la que a ti te mueve, pues no vaya, pues esa editorial no será. El encaje. El encaje, exacto. Ya está, pero no por eso tienes que dejar de hacer No, tú, totalmente. porque estás aportando, porque ellas están aportando, cada una aporta de una Es que hay manera, muchas ¿no? formas de aportar, no hay una sola. Exacto. Justamente una de las trampas del momento que vivimos es Sí, pensar que hay que hacer tener un monoproyecto, ¿no? O tener exacto, un monodiscurso. exacto. Y yo soy un fiel practicante gracias a un trabajo que hicimos en su momento desde el VIDE Mm, con Tony González, que lo conoces, que mm, él hablaba del multiproyecto, que es la idea y el concepto de tener un multiproyecto en el cual no solamente hay muchas maneras y muchas cosas que salen de ahí, sino también generar una sostenibilidad en el tiempo, ¿no? claro, No solamente económica, sino claro, también la temporalidad de que hablábamos hace un rato, ¿no? Tener tiempo para que según exacto. qué cosas que necesitan distintos tiempos, distintas maneras, distintas formas de hacer, como en tu caso que estás Mm, también colocada mm, en muchos sitios distintos de tu persona, porque no sos una persona también monodimensional, mm, sos multidimensional, entonces es el trabajo de uno o con el mm, grupo que trabajas, es mm. cómo, Sí, cómo salir de esta cosa del encaje, porque al fin de cuentas el encaje no deja de ser un espacio mm, temático, monocromático sí, y sí, sí. monofónico, teniendo a tu padre en la memoria. Total. Aunque no sé si tu padre hace tantos acordes, creo que hacía más ruido. Espero que no me mate con esto que estoy diciendo. Bueno, para ir terminando, nosotros tenemos la costumbre y el ritual de que cada invitado o invitada le deja una pregunta al que sigue sin saber quién o quiénes van a ser, porque a Ah, veces tenemos más de una persona. mm. Entonces, a ti te han dejado una pregunta, pero antes de que te la formule, ¿qué le preguntarías a la persona
que va a venir en el próximo capítulo. Wow. Chin, chin. Chan, 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 chan. Bueno, esta pregunta un poco relacionada con la que hemos iniciado toda la conversación, pero es una pregunta que también me va muy bien a mí justamente para mover un poco, que es ¿qué hay al lado? ¿Qué hay a los lados, ¿no? O sea, bueno, ya está. ¿Qué hay al lado? Buenísima pregunta. Mira, nosotros siempre decimos que hay mucha cuestión de causalidad y casualidad. El año pasado fue bastante interesante. Este año viene siendo como la norma, porque sin saberlo, Amador Alina Folini te dejó una pregunta que dice: ¿qué cuerpos todavía nos falta imaginar? Ya. Bueno, los inimaginables, ¿no? Los inimaginables, los que justamente están en esos procesos, en esas aberturas, en esos procesos, ¿no? Sí. No son cosas ya que podamos nombrar, ¿no? Sino justamente lo inimaginable es aquello que abre un proceso de búsqueda y de búsqueda, de investigación y de indagación, que son cosas diferentes, ¿no? La indagación es algo como más intuitivo, más... y la investigación quizás está referida a una pregunta, ¿no? Pero los cuerpos que nos quedan por imaginar están por venir. Y por eso es tan interesante esta cosa de imaginar el tiempo como no linealmente, ¿no? Sino como más cuánticamente, lo que sea eso. Yo tengo mis acercamientos a esas nociones, pero más que el porvenir, el futuro, no es algo que se agota, sino que siempre está como renovándose, ¿no? Y un poco eso. También porque a veces en esa pregunta, y más como viendo el contexto de dónde viene, que es súper interesante, a veces hacemos preguntas y que ya las queremos cerrar en el sentido de que los cuerpos que faltan por imaginar son estos, ¿no? Ya estamos como delimitando, ¿no? Y como dando un espacio cerrado a la imaginación, ¿no? Categorizándolos. Categorizándolos. Y justamente para seguir abriendo esa pregunta habría que seguir abriendo la respuesta. Y por eso digo los inimaginables. Buenísimo. Y por último, Constanza, ¿cómo titularías esta conversación? Ay. Alabanza al desencaje. Ese puede ser muy buen título para una obra. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias, Constanza, Gracias a ti. por habernos regalado un rato de tu tiempo y compartir esta profundidad que es tan tuya. Y bueno, y habernos también abierto un poquito de tu vida, de tu práctica y de tu mirada sobre este mundillo de las artes escénicas. Muchas gracias, Sebastián. Muy rico el café. Bueno, muchas gracias. Este fue el episodio número 144 de nuestro B-Podcast y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.